Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Adviento. Miércoles de la cuarta semana de Adviento, y la primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 28. En aquellos días Ana llevó a Samuel, que todavía era un pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: «Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida». Y adoraron al Señor. El salmo responsorial viene también del primer libro de Samuel, el capítulo 2, y es el cántico de Ana al Señor como acción de gracias por el Hijo que le concedió. El responsorio es: «Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador». Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerzas llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Él levantará del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes, en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador». El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En aquel tiempo dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy.
tenemos aquí una lectura que es muy paralela a la vida, por ejemplo, de Isabel con su hijo Juan Bautista, y también muy paralela a María con su hijo Jesucristo. Aquí tenemos a Ana, la madre de Samuel, uno de los primeros y más importantes profetas de la historia de Israel. Y Ana, como muchas otras mujeres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pues son ya de edad avanzada y aún no tienen hijos. Son estériles. En realidad no sabemos si la estéril es ella o el esposo, pero en aquellos tiempos se le culpaba a la mujer de ser estéril y que por tanto fue Dios quien le había privado de ser madre y que por tanto era Dios quien designaba a aquellas mujeres que estaban bendecidas o maldecidas según si eran estériles o eran fértiles. Otras mujeres en el Antiguo Testamento que también eran estériles y en su edad avanzada Dios les concede hijos es Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la segunda esposa de Jacob, y en el Nuevo Testamento tenemos a Isabel, madre de Juan el Bautista, esposa de Zacarías, que también en su edad avanzada Dios le concede un hijo. Y esta intervención de Dios pues no solamente marca el final de esa infertilidad y de esa maldición, sino que también los hijos que nacen de esa intervención de Dios están marcados para una misión muy particular, muy específica dentro de la salvación de Dios. Así que cuando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan estas intervenciones de Dios, nos quiere dar a entender de que esta intervención es para algo muy especial y que los hijos e hijas que nacen de estas intervenciones pues están marcados para una misión que Dios les concederá. En el caso de María también, según el protoevangelio de Santiago, pues también los padres de María eran infértiles y es por iniciativa de Dios que María es concebida. Y también a la edad de 3 años María es presentada en el templo de Jerusalén para que sirva como una de las vírgenes. Y esta presentación de los hijos consagrados a Dios pues es un patrón que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo veremos también en esta primera lectura de hoy. Las presentaciones que se hacen de niños y niñas en nuestra cultura mexicana, pienso que aquí tienen su principio cuando a los 3 años los papás presentan a sus hijos e hijas al Señor como una acción de gracias por haberles conseguido el nacimiento de esta criatura. Dice la primera lectura: en aquellos días Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño. Samuel tenía 3 años y fue a esa edad que es llevado al templo del Señor en Silo, donde 4 años, más o menos 4 años antes, Ana junto con su esposo había ido, y donde Ana, en un momento de arrebato espiritual, pues le abre su corazón a Dios y le manifiesta el dolor que siente por no ser madre, ¿no? Y cuando el sacerdote o profeta Elí, que es el que atiende el templo del Señor en Silo, ve a Ana orando, piensa que está borracha, ¿no? Y es ahora que después de 4 años, después ya de que nació Samuel y después de 3 años de edad, es cuando Ana viene a cumplir la promesa que ella le hizo a Dios de consagrarle a este hijo por habérselo dado, para quitarle esa vergüenza de no ser madre. Y que, por tanto, el hijo que Dios le ha concedido no es para ella solamente. En cierta manera, aquí se afirma de que los hijos no son posesiones de los padres, son en cierta manera prestados, ¿no? Y que a últimas, pues cada hijo, cada hija que Dios les concede a una familia tienen su propio futuro, tienen su propio designio, ¿no? Y que no es para que los padres lo determinen. A últimas es Dios
quien concede la vida, pues quien determinará cuál será el llamado, cuál será la vocación de los hijos e hijas que da a padres y madres dentro de la familia. Así que aquí Ana está presentando a su hijo Samuel a la edad de 3 años. Y va de regreso otra vez al templo que se encuentra en Silo, y Elí todavía está ahí presente como servidor. Dice, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. El novillo es como sacrificio de acción de gracias por que Dios le concedió ese hijo, y ahora en cierta manera se lo regresan, se lo ofrecen a Dios. Y después un costal de harina y un odre de vino, tanto para Elí, el sacerdote del templo en Silo, como para el mantenimiento del niño Samuel en el templo. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que Él me ha concedido. Así que aquí Ana le comunica un poco del relato de lo que ocurrió en ese mismo templo ya casi 4 años, cuando ella se encontraba ahí y le abrió su corazón al Señor, expresando su dolor por no poder ser madre. Y Elí, testigo de esa oración, la despide diciendo que Dios te conceda lo que tú con ese corazón abierto le has pedido. Y ahora aquí está el fruto de esa oración. Aquí está ahora también la ofrenda de ese fruto a Dios como acción de gracias. Por eso dice, ahora se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Otra palabra que unas otras traducciones dan a este último verso es de que yo se lo rento o se lo presto. Y este es el sentido, ¿no? De que nada es nuestro últimamente, puesto que todo lo que viene de Dios, pues no podemos decir que nosotros lo hemos creado, lo hemos llevado a cabo, puesto si es Dios quien nos lo concede, pues a últimas no somos los dueños de cuánto recibimos de Dios. Para que le quede consagrado de por vida. Y ahora, después dice, y adoraron al Señor. El Salmo responsorial, que es parte de las lecturas de hoy, es la continuación de lo que Ana dice como canto de acción de gracias a Dios por que Dios le concedió este hijo. Y el cántico de Ana es muy similar al cántico que después María nos dará en el Evangelio de hoy. Es un cántico que el evangelista Lucas pone en los labios de María, en cierta manera muy paralelo al cántico que escuchamos como en el Salmo responsorial, cuando dice, mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro, ya que puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Esto es muy semejante a las primeras palabras del cántico que el evangelista Lucas pone en labios de María, y es un cántico muy revolucionario, o sea, con consecuencias y tonalidades políticas, sociales, y lo más significante es de que tanto en este primer libro de Samuel, el autor las pone en los labios de una mujer, que prácticamente era posesión del esposo, ¿no? Y que pues no de gran importancia en el mundo patriarcal de aquellos tiempos, pero el hecho de que el autor del primer libro de Samuel pone estas palabras en Ana es muy significante. Ya también lo veremos en el Evangelio de Lucas, cuando el evangelista pone esas palabras radicales también, muy revolucionarias en los labios de María, lo cual también es muy significante, puesto que Dios decide intervenir
definitivamente en la historia humana al hacerse uno con nosotros, cuando escoge a María, que vive en un pueblo pues de muy poca importancia, tanto en la historia de Israel como en tiempos contemporáneos cuando nace Jesús. Y también de que Dios se enfoca en una mujer pues que es de muy poca importancia socialmente, políticamente, ¿no? Y que Dios en cierta manera pues se hace uno con nosotros por medio del anonimato, puesto que escoge un lugar y una familia, una mujer de poca importancia ante el mundo, pero que ante Dios, el hecho de que haya escogido a esta mujer sencilla, pues es porque Dios la considera grande, preciosa a sus ojos. Así que lo que el mundo considera valioso o importante es muy, muy diferente a lo que Dios considera valioso e importante y precioso. Así que esta historia que leemos acerca del nacimiento de Samuel, pues también refleja no solamente los orígenes del profeta Samuel, también la esterilidad de la madre de Samuel, Ana, también refleja la esterilidad del pueblo de Dios, puesto que antes de que Dios mandara a Samuel como profeta, el pueblo de Dios pues también era infecundo, no producía grandes frutos del amor que Dios derramaba sobre ellos, ¿no? Así que se requiere una intervención de Dios para promover la fertilidad en su pueblo, para que produzca pueblos de santidad, de la vida a la cual Dios ha llamado a su pueblo. Pues Dios escogió a su pueblo de Israel no porque era el mejor, no porque era el más grande, sino simplemente porque era uno de los más débiles, uno de los más vulnerables entre los pueblos de ese territorio. Así que Dios escogió a Israel no porque era de lo mejor, sino porque era de lo más débil, de lo más vulnerable en realidad, y de la debilidad, de la vulnerabilidad, pues Dios hace una grandeza. Y este es un tema que se repite constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De lo que el mundo menos espera es por donde Dios se manifiesta. El mundo puede consagrar, puede dar importancia y grandeza a cosas que a los ojos de Dios son insignificantes. Y esto se repite constantemente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que la infertilidad de Ana, la madre de Samuel, también simboliza la infertilidad del pueblo de Dios, que requiere de su intervención para que sea fecundo. Así como la intervención de Dios hace fecunda a la madre de Samuel, pues también Dios, por medio de este hombre que les da, hijo de Ana, que no solamente es un hijo, sino también es profeta. Así que Dios en Samuel le da a Ana un hijo y le quita la maldición de no poder ser madre, y también al pueblo de Dios pues le da a un profeta para que promueva la fecundidad y pueda producir frutos de esta alianza a la cual Dios ha llamado a su pueblo de Israel. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aún estamos dentro de la escena de la visitación de María a Isabel. Les comentaba ayer que María va presurosa a las montañas de Judea, buscando quizás respuestas a su inquietud, a su confusión, a su ansiedad de cómo asumir este llamado que Dios le ha hecho, ¿no? María es joven, una jovencita, y no hemos de pensar de que María asumió toda esta experiencia así de golpe, ¿no? Puesto que en su juventud es obvio que la va a incomodar, la va a deslocar, la va a sacudir, ¿no? ¿Y cómo hacer de esta experiencia que ha transformado su vida y la ha puesto en un lugar pues de gran peligro, puesto que aún todavía no está casada, no se ha completado el rito del matrimonio y ya está embarazada?
Y esto la pone en peligro de muerte, ¿no? Así que es una situación de mucho riesgo y peligro para María. Así que María va buscando quizás respuestas y va a la casa de Isabel. Una mujer que en su edad avanzada Dios también la ha visitado, le ha concedido ese hijo que tanto había pedido y que en su vejez la sorprende. Así que Isabel no solamente es madura en edad, es madura también en experiencia, es madura en la fe. Y ahora es ella, Isabel, quien tomará a María para guiarla en este llamado que ella ha recibido. Y después de las palabras de introducción de María, Isabel le dice que confíe, que Dios llevará a cabo todo lo cuanto le ha comunicado. Y ahora en este evangelio de hoy tenemos el cántico de María, que se le llama el Magnificat por las primeras palabras de este cántico. Y aquí tenemos un cántico algo similar al cántico de Ana, que Ana hace en acción de gracias cuando Dios le concede a su hijo Samuel, ¿no? Hay varios temas que son paralelos a ese cántico que lo escuchamos en el Salmo responsorial de hoy. Así que dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Y esta es una fórmula clásica, pues cuando María reconoce que fue la iniciativa de Dios quien la escogió, quien la llamó, quien le otorgó este lugar privilegiado, ¿no? Así que, y cuando reconoce esto, pues la persona, en este caso María, pues es de reconocer a Dios, glorificar su nombre, puesto que esta fue una iniciativa de Él. Sí, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de una esclava, ¿no? O sea, María viene de un pueblo insignificante, de muy poca importancia en la historia de Israel. Y también ella, particularmente en el Evangelio de Lucas, es José quien está conectado al linaje de David, no es María. Así que María, de cierta manera, es una doncella de muy poca importancia, de muy poco significado en Israel. Y el hecho de que todo esto se lleva a cabo en Galilea, la región al norte de Judá, que no es el centro o el ombligo religioso del judaísmo o de Israel. Jerusalén, al sur, es el ombligo y centro del judaísmo, y no es ahí donde nace Jesús, sino que nace en Galilea, un lugar más diverso, cruces de culturas, de comercio, donde hay también diversidad religiosa, y es ahí donde Dios escoge hacerse uno con nosotros, ¿no? Y es ahí en Nazaret donde María espera cumplir el proceso, la tercera etapa de su matrimonio, y es ahí cuando Dios la visita en la segunda etapa, un punto crucial que la pone a ella en gran peligro, pero que a últimas Dios sacará adelante su misión. Dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Así que María aquí dice de que su nombre será grande, ¿no? De ser una persona insignificante, de poca importancia en la historia de Israel y en la historia de Galilea, pues ella se atreve a decir estas palabras de que su nombre será grande por la iniciativa de Dios. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. Aquí pone de cabeza el orden de lo que en el mundo se le da prioridad: al poder político, económico, al poder religioso, donde se le da importancia a los de la clase alta, a los que tienen poder, y a los que no tienen el poder, a los que no son de importancia, pues son
los que ante el mundo son invisibles. Y aquí María nos da un cántico en lo cual los valores de Dios, los valores que se representan en Jesucristo, serán volteados, ¿no? Ha hecho sentir su poder, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, ¿no? Esto, pues, son palabras revolucionarias con tonos políticos impresionantes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Así que aquí María, en el Cántico de María, hace la conexión con Abraham, a quien Dios llamó desde lo que hoy en día es Irak, de Ur, donde no hace mucho tiempo nuestro Papa Francisco visitó al lugar de donde Dios llamó a Abraham, en quien tanto el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes tenemos como un mismo padre en la fe, a Abraham. Y cierra la lectura de este evangelio el evangelista Lucas diciendo: María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Según el calendario que nos da Lucas, pues cuando María visita a Isabel, Isabel tiene ya unos 6 meses de embarazo. Y el hecho de que María permanece 3 meses con ellas, pues es muy probable que estuvo ahí hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y ahora permítame que les lea un comentario que viene de la Biblia de nuestro pueblo, del biblista Luis Alonso Schockel, una Biblia muy recomendada, y tiene un comentario muy interesante sobre este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, y dice lo siguiente: María e Isabel, personajes que no cuentan mucho en la sociedad, solamente como medio de multiplicación y prolongación del nombre del varón, se encuentran, y este encuentro, más que una simple vista de una parienta a otra, es la ocasión para que Lucas establezca, mediante el recurso de la teología narrativa, una enseñanza sobre la manera cómo Dios actúa en la historia humana y a través de qué tipo de personas actúa. Eso es, en el fondo, lo que proclama Isabel en las palabras que dirige a María, y es también lo que refrenda María y lo explica y lo explicita mejor en su canto, que la tradición consagró como el Magnificat. En él, Lucas constata cómo mientras los grandes y poderosos se esfuerzan por conducir la historia bajo los criterios del poder, del tener y del dominio, dejando de lado una estela de empobrecidos, de marginados y excluidos, Dios va realizando su acción en el mundo justamente a través de estas sobras que deja la sociedad estructuralmente injusta. Por esto, precisamente el cántico de María es revolucionario, porque al reflejar las convicciones de un alma libre y liberada, invita también a una auténtica liberación de unas estructuras injustas que por y en nombre de Dios mantienen al pueblo sumido en la discriminación, el hambre y el abandono. Lucas pone en labios de María lo que todo creyente de corazón sencillo no solamente debe proclamar con sus labios, sino realizar también a través de su esfuerzo y su lucha de cada día. Es una invitación a no continuar tragándose el cuento de que una sociedad tan injusta como la de María y como la de nosotros sea el reflejo de algún designio o querer de Dios.
Y lo que es más revolucionario todavía, el Magnificat revela una imagen de Dios completa y absolutamente diferente a la imagen de Dios que manejan los opresores. Lástima, dice el comentario de Alonso Schöckel, que el Magnificat haya perdido, no se sabe desde cuándo, esa fuerza liberadora inicial, convirtiéndose en un cántico a la resignación y a la espera pasiva de unos cambios y de unas intervenciones divinas a favor de los pobres, de los hambrientos y de los humillados, que no se sabe cuándo se va a dar, pero que hay que esperar. Mas ese no fue el sentido original. Es cierto que Dios intervendrá a favor de los humildes y marginados, pero solo cuando nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, comencemos a preparar esa intervención. Así que esta intervención de Dios no cae del cielo como acto de magia. Se requiere de que sus hijos e hijas, nosotros, de que nos identifiquemos con la visión del reino, que la hagamos nuestra y que pongamos manos a la obra de Dios, no suplantando a Dios, no reemplazando a Dios, sino como instrumentos de esta visión y como colaboradores del proyecto de salvación que Dios desde el principio anunció a Abraham y que lo llevó a su punto final en Cristo nuestro Señor, por quien estamos para celebrar su nacimiento ya a fines de esta semana. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.